Hola, muy buenas, ¿qué tal todos? Espero que estén muy bien, sean todos bienvenidos a este nuevo video para el canal donde he hecho un video recopilatorio de mis mejores tutoriales sobre el cuerpo masculino. Y pues bueno, sin tanto preámbulo y como ya había explicado en mi vídeo anterior, este fin de año he decidido realizar dos vídeos recopilatorios de mis mejores tutoriales de este año 2023. En el vídeo pasado hablé sobre la figura femenina y en este caso le va a tocar a la figura masculina. Y pues bueno, sin mucho más preámbulo, vamos a poder comenzar con el vídeo, no sin antes recordarte que las transiciones van a ser un poquito incoherentes a nivel de lo que voy a decir, ya que son cortes que he hecho de mis vídeos que subían en una época y que el contexto no es el mismo en cada uno. Entonces vas a encontrar ciertas incoherencias a nivel de transición. Pero bueno, como dije en mi vídeo pasado, concéntrate más bien en la información y deja a un lado ese tipo de percances. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal para hablar de dibujo y hoy vamos a tocar el tema de la figura humana masculina en su conjunto. Confesar que no tenía la intención de hacer este vídeo, o por lo menos no hacerlo en este momento. Daba por hecho que con todos los vídeos que realicé sobre la anatomía masculina, que aunque tocados de una manera práctica más que detallada, y alguno que otro mejorable, me atrevo a decir, sería suficiente para que comiences con buen pie el estudio y la práctica de la anatomía dibujada. Sin embargo, algunos comentarios me hicieron recordar justamente cuando yo estaba en esto del aprendizaje del cuerpo humano y la dificultad que suponía asociar algunas partes del cuerpo con otras, y más precisamente las articulaciones principales, tales como, por ejemplo, asociar los brazos, los hombros, al tórax o los miembros inferiores de las caderas hacia abajo a los superiores del abdomen hacia arriba. Un poco como estás viendo en estos dos primeros bocetos, que aunque parezca una evidencia, aunque parezca lógico, son formas que tenemos esa pequeña tendencia a pasar por alto, a simplemente dejarlas en un segundo plano, sobre todo cuando le ponemos ropa a nuestro personaje, lo cual yo lo considero un error, porque aunque con ropa, cuidar todos estos detalles son los que hacen la diferencia entre un artista y un buen artista. Una cosa que me apasiona del dibujo y pienso que ustedes ya se han dado cuenta es que me gusta encontrar alternativas a los métodos habituales para construir, para dibujar lo que es el cuerpo humano, ya sea masculino o femenino, de una forma práctica. Sin embargo, sí es cierto que si deseas ahondar un poco más en todo esto, yo te recomiendo tener a la mano un libro de anatomía o una aplicación dedicada a este tema, a una anatomía detallada, para que todos estos conceptos tomen más fuerza. Este método lo expliqué, ya los más antiguos sabrán, en uno de mis primeros vídeos, aunque no le puse este nombre. Un vídeo del cual estoy orgulloso, pero que no ha envejecido del todo bien a mi gusto, a mi parecer. Así que hoy he decidido hacer una suerte de remake de aquel vídeo, dándole un lavado de cara artístico y profundizando más en ciertas cosas que en aquel momento no especifiqué. Y bien entrando más en el tema, la idea de este ejercicio es simplificarlo todo a la mínima expresión, utilizando como referencia, como ya has visto, una esponja como esta que estás viendo aquí. ¿Por qué una esponja y no, por ejemplo, un ladrillo? Simplemente porque una esponja es flexible y podrás contorsionarla para representar diferentes situaciones como el torso humano original. ¿Por qué pienso que esto es un buen método? Bueno, lo primero es porque yo personalmente aprendí con él. Y también porque para el cerebro es mucho más fácil memorizar formas concretas que formas irregulares, al margen de que también serán mucho más fáciles de dibujar. Así que intenta representar los músculos tal como te estoy mostrando aquí en estos bocetos. Una vez tengas el torso claro, intenta dibujarlos en diferentes ángulos y también contorsionándolo, manteniendo siempre a la vista la posición de los hombros y de las caderas. Verás que simplemente el hecho de mantener estas formas rectas, esta forma cúbica, se te va a hacer mucho más fácil representar todo esto. Por cierto, si tienes una esponja a la mano que ya no tenga utilización y que esté más o menos limpia, utilízala como te mostré hace algún momento, dibuja los diferentes músculos y trabaja en base a esto. Te va a ayudar mucho.
Después de todo esto que te he explicado, el siguiente paso, lo que para mí es la evolución lógica de este ejercicio, es romper todos los ángulos, redondearlo todo. Ya sabes que la naturaleza no conoce de líneas rectas, así que debemos convertir todo en un gran óvalo. Podríamos decir prácticamente que esto es una suerte de método del frijol, del que ya hablamos en este canal y que muchos otros artistas también recomiendan. Como punto diferenciador a esto te recomiendo, en la medida en que te sea posible, en interpretar las diferentes protuberancias de los músculos. Por lo menos las principales, los pectorales, un poco la zona del abdomen, tanto central como lateral. Con esto vas a optimizar tus ejercicios. Sin embargo, si de momento no lo logras o te salen mal, no te preocupes, ya vendrán con la práctica. Recordemos que lo importante aquí es redondear todos estos ángulos duros e intentar que las líneas que dividen los músculos tengan cierta coherencia. Te voy a decir que lo más complicado de todos estos ejercicios, en todo caso en lo que a mí respecta, es interpretar el ángulo del torso y las diferentes zonas musculares. Saber darle coherencia en una posición dinámica, por ejemplo. Así que no dudes nuevamente en utilizar referencias. No obstante, si todo esto aún así se te dificulta interpretar, no dudes en volver a la esponja con ángulos duros para guiarte. Dale tiempo al ejercicio y date tiempo a ti también para aprender esto correctamente. Y nuevamente te lo digo, utiliza un libro o una aplicación de anatomía para que corrobores toda esta información. Mientras comienzo con todo esto, permíteme informarte que tengo varios vídeos que van a complementar perfectamente este que nos ocupa hoy día, como por ejemplo el de las contorsiones o también el de las conexiones entre los brazos y el torso, que te voy a dejar en la descripción de este vídeo. Dicho esto, vamos a aumentarnos un poco más en el tema. Y empezamos, como es obvio, con la estructura ósea. Esto es muy sabido de todos y es que es muy importante conocer un poco sobre el tema de las proporciones y las posiciones de los miembros que componen el cuerpo humano. En el caso que nos ocupa hoy vamos a hablar del abdomen de todos, que es la zona abdominal, o sea que tenemos que hablar también de la caja torácica y la pelvis o caderas en su defecto, ya que recuerda que en estos dos casos los dos tienen una ligera inclinación hacia adelante. Una vez esta estructura terminada, podemos empezar a dibujar los músculos. Mi forma de trabajar, lo que me facilita la tarea del aprendizaje, es tomar puntos de referencias. Un punto de partida fácil de identificar y de recordar también. En este caso particular tomaremos el ombligo, que está situado aproximadamente en la mitad de la distancia entre la punta inferior de lo que es el esternón o sifoides y la punta del pubis. A partir de ahí voy a empezar a construir la zona abdominal, que como puedes ver aquí en el dibujo es lo que va a unir las caderas con la caja torácica en su parte frontal. Del ombligo hacia arriba nos encontraremos con el popular six pack o el paquete de 6, que la conforman 6 volúmenes del mismo tamaño divididos por la mitad y separados 2 veces por tendones a la horizontal. Del ombligo hacia abajo nos encontramos con 2 volúmenes más grandes divididos por la mitad a la vertical, que también tienen esa tendencia a dividirse más o menos como los de arriba, un poco como los ves aquí, dependiendo de la musculatura del personaje, pero no hay ningún tendón que los divida, así que digamos que son un poco opcionales. Una vez tenemos esta estructura muscular dibujada, podemos empezar con los músculos laterales o tensores, que van a ir desde el límite del abdomen hasta la zona lateral de la caja torácica y van a dividirse en la misma zona en que los tendones dividen los abdominales. Lo que quiere decir que si tenemos 5 abdominales, pues obviamente vamos a tener 5 músculos tensores. Luego más al exterior tendremos otros músculos tensores que van a ir desde las caderas y van a terminar en la espalda, y que son los responsables, los que hacen posible el movimiento de rotación y contorsión de nuestra cintura, nuestra pelvis, con respecto al tórax y viceversa. Ahora vamos a ver un poco lo que sucede en la espalda con respecto a estos músculos. Comenzamos con, evidentemente, la estructura,
Y tomaremos como punto de referencia la zona donde se encuentra la columna vertebral, lo que es la mitad de la espalda. Estos músculos tensores van a ir bordeando en forma de bandas las caderas para terminar adheriéndose a la caja torácica, a la parte baja de la caja torácica. Todo esto teniendo en cuenta la circunferencia que forman las caderas o la pelvis y también la caja torácica, lo cual va a formar una hipérbola y de la que ya hablé justamente en mi vídeo cuando hablé sobre la conexión entre los músculos del brazo y los pectorales. Y bien, para concluir simplemente diré que estas bandas, estos músculos de la espalda baja de la espalda, el músculo lumbar, van a ser tapados parcialmente por otros músculos de los que no voy a hablar en este vídeo, simplemente voy a insinuarlos. Comenzaremos con algo básico muy fácil de entender que va a ayudarnos a bien construir los pectorales y los hombros. Te recomiendo que si no has visto mi vídeo anterior lo hagas, ya que ahí explico la importancia de bien construir la estructura, la base del cuerpo humano, que son los huesos. Teniendo esto último en cuenta, vamos a marcar algunos puntos de referencias que van a guiarnos en el proceso de construcción de los músculos en cuestión. Los huesos que nos conciernen aquí es el húmero, lo que es la parte alta del brazo, y la clavícula, que es la que une la caja torácica con el brazo. Divide el húmero en 3 partes iguales y la clavícula en 2 mitades. A partir del primer tercio del húmero, partiendo desde arriba, o sea, desde el hombro y hasta la mitad de la clavícula, es de donde van a empezar a formarse los músculos pectorales, que formarán como una suerte de hipérbola, de esto ya hablé justamente en mi vídeo pasado, que llegará hasta el esternón y cubrirá una buena parte de la caja torácica. El hombro o músculos deltoides comenzarán a formarse también desde la mitad de la clavícula y llegarán aproximadamente más o menos hasta la mitad del húmero. Tendrá una forma característica que ya estarás viendo aquí de fondo en estos bocetos. Para terminar, sobra decir que estos dos músculos reaccionan al movimiento del brazo. Ahora haremos un breve estudio conceptual para ver un poco cómo se verían estos músculos en diferentes ángulos. Te recuerdo que todas estas formas musculares y medidas son aproximativas. Lo verdaderamente importante es de bien respetar las proporciones y la estructura de base, la estructura ósea. Por ejemplo, el tamaño del húmero es más o menos el doble que el tamaño de la clavícula. Y que los deltoides se superponen parcialmente a los pectorales, tapando así las raíces de este último. Ahora te mostraré de una forma muy resumida lo que sucede con la espalda. En la práctica, la espalda, lo que son sus formas, se alteran más bien poco, hablando evidentemente con relación al movimiento de los hombros. Es cierto que hay movimientos de contracción y extensión del trapecio, pero no quiero profundizar demasiado en ese aspecto, ya que me toca hablar de otras cosas aparte que del hombro, que es el tema central de este vídeo. Lo que sí que encuentro relevante es el hombro con respecto a los omóplatos, que sí que afecta de manera práctica la silueta y forma del cuerpo. Y es que al estar directamente en relación con el hueso húmero y la clavícula, este reacciona en consecuencia al movimiento del brazo. Por ejemplo, si alzamos los brazos, los omóplatos se moverán un poco hacia abajo y tendrán una ligera tendencia a abrirse hacia los costados. Aquí te dejo algunos ejemplos, pero lo mejor es que tú mismo explores esta pista, como te dije anteriormente, utilizando tu propio cuerpo. También recuerda, y ya para culminar, y esto creo que lo dije en mi vídeo anterior, pero nunca está de más recordarlo, y es que son los músculos de forma individual los que le van a dar la forma al cuerpo y no lo contrario.
Esto último parece demasiado obvio y es por causa de esto que a veces simplemente no lo tenemos muy en cuenta. Y vamos a concluir con la parte que más me gusta, que es la creación de los músculos ya de forma fehaciente, lo que llamamos la anatomía aplicada. En este punto sí que necesitarás una guía muscular, un libro de anatomía o, en su defecto, una aplicación de anatomía para artistas, como por ejemplo esta que te estoy mostrando aquí de fondo, que se llama ArtPose. Una aplicación bastante buena que te mostrará los músculos de una forma medianamente real. La tarea aquí será realizar un estudio concienzudo de los músculos, que si has practicado bien los anteriores conceptos que te he mostrado, se te facilitará mucho más la tarea de posicionar los diferentes músculos. Quiero sin embargo matizar que todo esto que te he mostrado durante este vídeo es solo una manera de interpretar el torso masculino de forma práctica, donde lo que intento es darte puntos y formas de referencias simples de entender para facilitarte la difícil tarea de dibujar la anatomía. Por ejemplo, yo para lograr este nivel de dibujo de anatomía aplicada, de estos bocetos que estás aquí viendo de fondo, me tomó tiempo y trabajo, sobre todo el tema de los estiramientos musculares. Y te aseguro que este tema de la esponja me ayudó mucho no solo a identificar las posiciones de los diferentes músculos, sino también a saber contorsionar el torso sin perder coherencia. Así que mucha práctica y no dudes en asociar este método con diferentes técnicas del estudio del cuerpo, que de hecho te dejaré algunas en la descripción de este vídeo. Y continuamos con el torso masculino, los pectorales, y aquí ahondaré más precisamente en la relación entre estos últimos y los hombros. Los pectorales, junto con el abdomen, son quizá los músculos que más dibujamos a lo largo de nuestra trayectoria como dibujantes, y no es para menos, es el eje central del cuerpo humano. Sin embargo, y a pesar de dibujarlos muy regularmente, hay ciertos detalles que se nos escapan, ciertos errores que de forma inconsciente cometemos, más que todo porque no tenemos a alguien que nos lo explique directamente. Son detalles muy sutiles que cuando se es autodidacta, cuando se aprende por sí mismo, nos cuesta identificar y encontrar información dedicada al respecto. Anteriormente, en mis épocas de aprendizaje, en muchas ocasiones y a pesar de respetar la anatomía, sentía que algo no estaba funcionando bien cuando dibujaba mis torsos, mis pectorales, bueno, los pectorales de mis personajes. Y es que los músculos de los hombros a la vertical tienden a ser más cortos que los pectorales y esto debe ser más o menos notable. Esta situación se da generalmente en una morfología esbelta o atlética. Es uno de ese tipo de detalles de los que cuesta darse cuenta si no tenemos a alguien que nos los diga directamente. O por lo menos así fue conmigo. No obstante, en el dibujo todo es moldeable y cuando pasamos a cuerpos imaginarios, tipo por ejemplo moloso como Hulk, esto último puede no aplicar, pero ya depende del estilo artístico de cada quien. Quizá estas explicaciones que te acabo de dar no te sean lo suficientemente claras. Así que te invito a que esperes hasta el final de los ejercicios y verás perfectamente lo que quise decir con todo esto. Para concluir diré que este es un error que veo regularmente por las redes sociales o banco de imágenes como ArtStation por ejemplo. Y repito que esto no es una regla absoluta, pero sí que es una tendencia bastante generalizada en el cuerpo masculino.
Otro error común de los que me encuentro mucho en dibujos es el olvido completo por el músculo del trapecio, que es el músculo que une nuestros hombros a nuestro cuello por la zona de la espalda alta. Y es que por muy delgado que sea tu personaje y que este músculo lo tenga poco desarrollado, siempre habrá un espacio entre la clavícula, donde comienzan los pectorales, hasta donde comienza el cuello. Esto se debe al posicionamiento inclinado hacia adelante que tiene el cuello, que naturalmente, al tener este ángulo, debes tener en cuenta esta ligera inclinación entre los hombros y el cuello. Aquí nos encontramos con un poco más de lo mismo, diversos detalles que nos acostumbramos a dibujar mal y terminamos aprendiendo evidentemente a interpretarlos mal. Lo que pueda decir sobre estos ejercicios sería un poco redundante, ya que son muy demostrativos y hablan por sí solos. Así que solo añadiré, mientras hago estos bocetos, que estos detalles por sí solos de pronto se antojan poca cosa, pero en conjunto pueden representar una gran diferencia, a mejor, obviamente, entre dibujar y dibujar bien. A partir de este momento te dejo con el resto del ejercicio donde puedes aprender algo nuevo seguramente y nos vemos en unos segundos para más sobre el tema. Ahora pasamos a hablar un poco de los brazos. Esto es algo de lo que ya hablé en el pasado, pero en aquella época tuvo muy poca repercusión, así que me doy la tarea en esta vez de hablar nuevamente de esto, porque me parece más importante de lo que se piensa. Esto es algo que de manera inconsciente ya sabemos, pero son ese tipo de detalles, ese tipo de cosas que si nadie nos los dice directamente, puede ser bastante difícil darnos cuenta por deducción propia. Y es que como ya estás viendo en estos bocetos, la zona del bíceps, tríceps y el antebrazo están unidas entre sí de manera perpendicular. Mientras una parte está a la vertical, la otra estará a la horizontal. Y esto es algo que es incambiable independientemente de lo torcido o flexionado que esté tu brazo. De este tema hablaré un poco más cuando hable sobre los huesos, ya que hay más por decir y aprender sobre esta parte del cuerpo. Tómate esta última información como una primera toma de contacto. Y vamos a comenzar con las piernas y más específicamente con el muslo y con una de las maneras, para mí personalmente, más sencillas de sintetizar sus formas. Esto es como una suerte de remasterización de una técnica de la que ya hablé anteriormente. En aquella ocasión utilicé un cubo para representar las rodillas y en esta voy a utilizar dos esferas que me resulta más intuitivo. Aquí lo importante es tener puntos de referencias para identificar las formas. Ir de un punto A un punto B a más puro estilo vectorial, manteniendo, eso sí, obviamente, las formas que estarás ya viendo aquí de fondo. Sin entrar demasiado en detalles musculares, debemos unir el punto superior, lo que es la zona del hueso coaxial, hasta las rodillas, donde se encuentra el hueso femoral, la rótula, de la manera en la que te estoy mostrando aquí. De esta forma vamos a identificar muy fácilmente la síntesis muscular del muslo. Lo más interesante de esto es que podemos utilizar este tip incluso rotando la pierna. Las distancias van a cambiar un poco, pero la base seguirá siendo la misma. Como consejo, durante esta práctica y en esta etapa del boceteado, intenta aplicar tu estilo artístico o al estilo al que aspiras. A mí, por ejemplo, me gusta mucho, ya sabrán, el cómic americano, así que bueno, trabajo en consecuencia. Quizá también, si lo deseas, utiliza una referencia para ir un poco corroborando todas estas formas. Aquí terminaré con un dibujo muy sencillo, vectorial, para mostrarte más claramente los puntos y líneas referentes. Obviamente esto hay que saberlo interpretar en diferentes ángulos, un trabajo un tanto más complicado, y es que dibujar anatomía nunca fue fácil.
Mi consejo aquí es que intentes guardar un máximo la estructura y ayúdate obviamente con información detallada de la anatomía, un libro, alguna aplicación, etcétera. Y bien, vamos a ir terminando con otra astucia, con otro tip que, bueno, en realidad no lo es realmente. Es simplemente una particularidad natural de los músculos de los brazos que, una vez más, para los autodidactas sobre todo nos cuesta visualizar sin ninguna información dedicada. Como irás viendo, el brazo humano, dependiendo de si está flexionado o estirado, los músculos se presentan de formas distintas y particularmente los bíceps y tríceps, que mientras uno se contrae, el otro naturalmente se estira. Esta característica es más o menos visible dependiendo de la morfología y el género del personaje. Entre más atlético, más masa muscular, mucho más visible será. Esto ayudará bastante sobre todo a aquellos amantes del cómic americano donde hay muchos héroes y mutantes con cuerpos de físico-culturistas. Puedo decir que para mí fue vital conocer este tipo de detalles. Quiero agradecerles a todos realmente de todo corazón por el apoyo que le han dado al canal, por el apoyo que le han dado a este servidor, porque ha sido un año bastante contrastado a nivel motivacional, con bastantes altibajos, y ha sido muy importante para mí pues sentir un mínimo que la gente pues ve mis vídeos, los comenta, le da like, todo ese tipo de cosas que parecen una tontería a una persona, bueno, un canal relativamente pequeño como el mío, es muy importante, como digo, a nivel motivacional. Así que por eso yo les agradezco a todos infinitamente de todo corazón. Y permítanme agradecerles de forma especial a los miembros del canal y también a los mecenas de Patreon, que han sido ellos muy directamente, yo no me canso de decirlos, los que han contribuido justamente con ese empujoncito extra de motivación que siempre me ha faltado. Así que todo se ha dicho, es gracias a ellos muy directamente que he logrado salir un poco de este bucle un poco complicado, vamos a decirlo así, en estos últimos tiempos. Así que un enorme abrazo a ellos y pues no les quito más tiempo. Hasta aquí voy dejando este vídeo. Nos vemos ya el próximo año con más y mejor contenido. Así que muchas gracias a todos nuevamente y nos vemos en próximos trabajos. Chao.